quisiera agregar algo que no dijimos antes, que en realidad quizá no sé tanto el holding del fallo, sino al análisis que hace el tribunal acerca de la jurisdicción, siguiendo el principio del competence. Perdón, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, perfecto. Que es que cuando el tribunal hace el análisis acerca de la jurisdicción, hace foco en dos puntos. En el primero, acerca de las negociaciones directas y de cómo Argentina se saltea esta etapa, y dice que establece como patrones jurídicos, no sé si es patrones, pero no importa, como patrones jurídicos que las negociaciones directas tienen que ser tales en tanto y en cuanto los estados puedan llegar a un acuerdo o puede tener algún sentido, si se quiere, esas negociaciones directas. En este sentido, utilidad. sí, Si sí, tiene alguna utilidad, utilidad, en la medida que tenga alguna utilidad. Sí. exactamente. Y que en este caso se evidenciaba de los hechos del caso que claramente no tenía ninguna utilidad y que por tanto no hacía falta llevar adelante las negociaciones directas. Y me llamó la atención este punto porque es algo que se repite mucho tanto en los arbitrajes entre estados como los arbitrajes de inversiones. Es un punto que se suele discutir bastante y que de hecho hay muchísima jurisprudencia respecto a este tema en los tribunales del NAFTA más que nada. Recuerdo un caso que se llama Deal contra Canadá del 98 que habla de esto y habla sobre la futilidad. Pero bueno, nada, lo quería resaltar porque me pareció algo interesante que en el Mercosur se replique. Sí, el planteo de utilidad, digamos, la idea de que tenga alguna que el cumplimiento de cada etapa del procedimiento sea en búsqueda de una razonable finalidad, ¿no? Y acá, como se advierte que la cuestión era jurídica y los países tenían posiciones irreductibles, se va directamente al sistema del tribunal. Bueno, a ver, enseñanzas, de dudas, planteos. Creo que lo relevante de esto, viste, nosotros estábamos charlando con las chicas pensando, no entiendo la consigna de comparar un laudo mejor que el otro, no habíamos comprendido, y logramos entender cómo funciona esto de la incorporación de las normas, en qué contexto, y cómo se resuelve en función a lo que está sucediendo. Claro que es la única comparación que encontramos, y encontramos que las decisiones fueron razonables, o personalmente creo que estoy de acuerdo con la decisión, porque va en función al contexto siempre, uno no puede aislarse completamente de si los demás estados partes le incorporaron o no, entonces viendo más o menos el seguimiento que puede tener la Corte o por qué resuelve de una manera y no de otra. Sí, a ver, yo capaz que laudo... Perdón. No, ¿Quién? claro, por eso en el laudo 7, el único incumplidor era Brasil, entonces el tribunal le exige que en un tiempo razonable incorpore a su ordenamiento interno. Porque era el que gatillaba en alguna medida la vigencia simultánea, porque era el único que faltaba. Claro. Y el tiempo razonable para eso, porque tal vez si el periodo hubiera sido 2 años que Brasil, o 1 año que Brasil todavía no la incorporaba, no fallaba de esta manera. Justamente, ¿sí? No, que justamente con lo que estaba diciendo acá el compañero, el tribunal hace esa mención en el laudo 7, porque dice que lo que es Uruguay y Paraguay y Argentina incorporaron esas decisiones posterior a no más de 2 años a su ordenamiento, y sin embargo esto ya tenía 6. Exactamente. Yo quería agregar el tema de que a mí lo que más me llamó la atención fue que Brasil alega lo del artículo 50 de Montevideo, diciendo que incumple por hacer referencia a ese artículo, y lo que el tribunal dice no tiene nada que ver. Una cosa es que incorpores y que cumplas con el artículo 38 y 40, y otra cosa es que luego de incorporar pongas en evidencia el artículo 50 para decir, bueno... Pero en última instancia tendría que haberlo tenido en cuenta cuando asumió la obligación en el marco de las resoluciones en el GNC. Tal cual. Sí. Allá analizaste el artículo 50 del Tratado de Montevideo. Acá no me las traigas porque ahora es como que se hacía, yo entendí como que
el tribunal decía en palabras así, por decir, hacía el vivo diciendo, como que tiró con lo que tenía para decir, no cumplí por tal y tal cosa, y eran cosas que no daban lugar. Es lo que los estados hacen habitualmente cuando tienen un planteo de este tipo y agarran lo que pueden. Claro, me imagino, sí. Yo capaz que, digamos, como tal vez cuando hablé de la similitud entre los dos casos, me refería, si se quiere, a este pedacito solo, que los dos se refieren a la falta de internalización por parte de algunos o algún Estado y de las normas y del procedimiento del 38 y el 40. Por eso me interesan básicamente estos dos fallos que tengan ustedes que manejen, no tanto por lo que significan en términos del procedimiento, que es importante saber el procedimiento de solución de controversia, pero es imprescindible saber cómo funcionan las normas Mercosur y el 38 y el 40 y de qué estamos hablando en ese sentido. Yo soy medio obsesivo con esto y cada vez que puedo lo menciono, porque me parece que esta es la finalidad última de esta materia. Perdón, si puedo. Perdón. No, creo que, como vienen diciendo todos, creo que en ese sentido ambos laudos tienen el mismo espíritu, en el sentido de hacer énfasis en los artículos 38 y siguientes del Protocolo de Europreto, ambos tienen la misma idea. Quizás las conclusiones son distintas. En el laudo 7 se es un poco más duro y exigente con el incumplidor, y en el laudo 4, bueno, hay tantas variables que en definitiva no se termina exigiendo a nadie que incorpore nada, porque nadie lo había hecho. O sea, hay contextos, nadie lo había hecho. Claro, hay contextos totalmente distintos, pero en sí el espíritu es el mismo, me parece. Bueno, y este tema de que establecen la obligación como una obligación de hacer y una obligación de no hacer. Creo que esto es del laudo 4. ¿Tienen la integración de los tribunales? ¿Saben que me olvidé de decir que lo buscaran? Los nombres, porque el presidente es uruguayo y los dos son después argentino y brasilero. Sí, pero a ver... en el nuestro eran dos argentinos, dos brasileros y un argentino. Cuidado con... Porque dice ¿En propuesto... serio? A ver, busquen los nombres. Porque... No, el del laudo ¿El 4 son... El 7 es uno de cada uno. Pero una cosa que se ha propuesto, una cosa que se ha propuesto por uno de los estados y otra cosa que sea nacional de ese estado. Por eso quería ver si alguno tiene los nombres. Yo tengo los nombres. Claro, porque el presidente no tendría que ser nacional de ninguno de los Blanco, contendientes. Carlos Enrique Barreira y Tercio Sampaio Ferraz Jr. En el 4. En el laudo 7, Ricardo Olivera García, que es el presidente, Héctor Manzata y Guido Fernando Silva Suárez, que son nacionales respectivamente de Uruguay, Argentina y Brasil. Claro. Perfecto. A ver, que sean propuestos no significa que sean nacionales del Estado. Nosotros hemos propuesto, creo que la Argentina propuso en algún laudo a Ricardo Alonso García, que es un académico español, y lo propuso como, digamos, árbitro por parte de la Argentina, pero era español, digamos, no importa que sea de la nacionalidad. Yo pensé que era alguno de estos laudos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, siempre. No sé si se relaciona tanto con lo que estamos hablando, es más una pregunta un poco contrafáctica y especulativa, pero me da la sensación de que en el laudo 4, si Brasil hubiese llevado la controversia ante la OMC, el resultado hubiese sido otro. Bueno, no es ¿quién fue que me dijo el otro día que había leído algo sobre Brasil y la OMC? ¿Fue uno de ustedes? No, sí. Sí, Raúl creo que fue. Raúl. Ah, sí, que hubo decisiones contrapuestas. Claro. ¿Me mandaste ese dato o no? Lo de Scotty, que escribió Scotty. Sí, lo mandé al grupo. Los había mandado por el grupo. Ah, claro, lo que pasa es que yo en ese grupo no estoy. Me tienen afuera. Bueno, después le pido a David que me lo envíe. Bueno, ¿y lo leyeron ese? ¿Qué decía ese trabajo? ¿No se refería al laudo 4 o no?
hacía una especie de reconto de algunas incongruencias que hubo a través de los distintos protocolos. Protocolos. A ver. Es que no lo tengo. ¿Alguien más lo leyó o no? Yo no lo leí, pero conozco la cuestión. O sea, A ver. Después de la resolución del Tribunal Arbitral ad hoc del Mercosur, Brasil llevó de nuevo el asunto a la OMC. Y en la OMC tuvo el resultado contrario al que había sido en el Tribunal Arbitral ad hoc de acá del Mercosur. Pero estamos Por refiriéndonos, Gastón, a este laudo 4, no. Al laudo 4, sí. Por eso, exactamente, era este. Por eso después de este laudo se estableció expresamente que una vez que se elegía una de las dos, la opción de foro, se agrega la opción de foro, para así cuando un Estado elige llevarlo a un sistema de resolución de controversias no se puede enviar a otro, porque pasó esto con el laudo 4. Y... no, tengo que leer ese artículo, que debe estar bueno. No lo leí, pero que Argentina no haya opuesto una excepción de doble instancia, porque claramente no hay una doble instancia. No, un non bis in idem, digamos, jugado dos veces por la misma causa. Claro. Cierto, no sé, tal vez se lo haya planteado y la OMC no lo haya receptado. Bueno, a ver, cosas que dijimos sobre el sistema de solución de controversias en general. Novedad. ¿Cuáles son las partes? ¿En uno o en otro laudo? República Argentina y la República Federativa de Reclamante Brasil. y reclamado. Los estados. Cosa que dijimos, pero lo traemos acá nuevamente. En algún momento, tal vez lleguemos a ver solución de controversias en la Unión Europea. Allí hay un tribunal donde cualquiera que se sienta perjudicado en un derecho va y reclama. Acá el sistema es arbitral. Seguramente el laudo 7 es el de los porcinos, ¿no? El fitosanitario porcino, sí. Digo, ahí las cámaras seguramente empresarias llevaron a la República Argentina a plantear esta situación. Lo mismo del lado de Brasil, seguramente las cámaras exportadoras de pollo impulsaron a Brasil para que negociara y luego llevara la situación a la solución de controversias. Pero las partes son los estados. Este es un sistema arbitral y esta situación es la que politiza en alguna medida mucho la cuestión, a partir de que los estados tienen que tener la vocación política de impulsar una cuestión de llevar la controversia hacia adelante en términos y en su condición de actor, o de parte, mejor dicho, más genéricamente de parte, tiene la posibilidad de transar, de arreglar, de desistir, lo que hace que la situación sea muy política, demasiado política para hacer una solución de controversias de un sistema de integración regional. El sistema de integración regional, digamos, si lo queremos en base al derecho, este sistema, este mecanismo de solución de controversias, tenía mucho que ver con la falta o con la concepción de innecesario del Estado. Nosotros negociamos y lo arreglamos, negociamos por afuera y lo arreglamos, se negocia y se arregla. De hecho, decisiones del Consejo Mercado Común ni siquiera se tomaban el primer día de la reunión de los ministros para dejarla al segundo día en la reunión de los presidentes que se reunían. Entonces ahí se palmeaban la espalda y los presidentes arreglaban la cuestión.
esto en alguna medida, bajo una concepción neoliberal de que el Estado perturba la economía, de que el derecho tiene otras cuestiones que arreglar y no la economía. Estas son los preconceptos que establecen un sistema de solución de controversias que no es ágil, no es relevante, no es significativo. ¿Alguien se metió en la página de solución de controversias del Mercosur? No. Y yo la vi el otro día cuando la mencionaste. A ver, ¿y cuántos laudos tenemos después del sistema de solución de controversias de Olivos, digamos? No los había contado, pero vi que eran muy pocos. ¿Entre 5, 6, una cosa así, o mucho más? Yo estoy buscando. Si no me equivoco, no sé si no eran 4, pero ahora me fijo y te digo. O sea, imagínense, no, porque yo quería ratificar esto. Imagínense que estamos hablando de 2002, casi 18 años, del sistema de solución de controversias de Olivo. Imagínense, pueden ser que haya entrado en vigor en el 2004. 16 años del sistema de solución de controversias para expresarse 4 veces. Es lo que evidencia que el sistema de solución de controversias no es bueno. O sea, otro elemento para decir que el sistema de solución de controversias no es bueno. No era bueno en el esquema de Brasilia, lo que vino a resolver tampoco termina de ser bueno, porque en alguna medida también el argumento de lo costoso, más allá de que haya pocas reuniones del Tribunal Permanente de Revisión, la existencia del Tribunal Permanente de Revisión tiene algún costo y encima el sistema carga con la idea de que el sistema encima es costoso. Y ahí, 6. Imagínense que en 16 años, 6 laudos. Bueno, a ver, en buena parte puede ser porque los particulares, fundamentalmente, eligen otros caminos. Y eligen los caminos de los tribunales nacionales, que es lo que yo les vengo diciendo desde hace tiempo. La solución de las controversias, en muchos casos, es más fácil resolverla a través de los tribunales nacionales que permiten incluso sentencias ejecutorias en el Estado que estén cumpliendo, y no por parte de mecanismos de solución de controversias del Mercosur. Pregunta, Ricardo, ¿no está bien que suceda así? ¿No sería mejor que el sistema de solución de controversias del Mercosur sea tan efectivo que la gente quiera recurrir a él? No, me parece que no sería contradictorio, porque el sistema europeo es un sistema muy ágil, o mejor dicho, un sistema que ágil debe tener poco y costoso debe ser costoso, pero en última instancia accesible, para decirlo de alguna manera, pero la gente también puede optar por el Tribunal Nacional. A mí no me preocupa tanto el tema este. O sea, la opción. Y de hecho, ya te digo, el tema de la opción del Tribunal Nacional es muy importante porque te da una sentencia obligatoria para el Estado, digamos, ejecutoria para el Estado. Con lo cual es mucho más importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el laudo 7, el 7, el de las chicas, donde solo estaba incumpliendo Brasil? A ver, esto no es es nada más que para complicarlo un poco más. Yo escribí allá en 90 y pico. Sí. Nosotros tuvimos en Mejía con Sofois en el 94. La reforma constitucional no debe haber sido 2000, 2002, 2003. Que si el caso me diera, como en el laudo 7, yo, más que poner en marcha todo el procedimiento de solución de controversias,
voy a Brasil e intento una sentencia de un tribunal nacional brasileño. Porque ahí, cuando tengo 3 cumplimientos, en aquel momento eran 5, eran 4 estados, perdón. Tengo los 3 otros estados cumpliendo, Brasil es el que me está incumpliendo, y yo puedo decirle a los tribunales brasileños, señores, Brasil está incumpliendo, existe responsabilidad internacional, porque esto también lo dice el 7 después, existe responsabilidad internacional, por eso tienen que poner en marcha los procedimientos de incorporación normativa. Yo no sé si no me sale una sentencia nacional que en alguna medida, ya te digo, es importante en términos de la ejecutoriedad. Yo no sé si a partir de ahí, no tuve conocimiento, creo que me hubiera enterado, si yo en aquel momento escribía que lo que habría que buscar es un Mejián con Sofovich en Brasil. Digamos, una sentencia del Tribunal Supremo brasileño que me diga que las normas de los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Y de esa manera, en alguna medida, agarrar, digamos, por ese lado, no digo, no tanto por el tema de la supremacía, sino el tema de la ejecutoriedad de las sentencias nacionales. Pero esto es una idea mía y una idea loca que tiene una... Pero evidentemente agarraron para el lado de los tribunales nacionales, porque no es que los conflictos no se hayan producido. Los conflictos se produjeron y evidentemente los particulares incluso, deben haber tomado por caminos digamos, de las sentencias nacionales, de los tribunales nacionales. Bueno, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Cómo lo vieron? Trabajaron todos, ¿no? Porque yo escuché a 10, 12. Y nosotros sí estuvimos debatiendo entre todas las chicas y armamos las filminas y fuimos repartiéndonos y explicando más o menos lo que cada una había entendido para poder trabajar bien todo el laudo. ¿Y los muchachos? Desde nuestra parte, si bien no hubo una presentación como las chicas... ¿Qué fue David el que dijo las chicas por un lado y los chicos por el otro? Tendría que haber número de documento par, número de documento impar, como estamos ahora, mezclar. Y no sé por qué, pero nos mandó el laudo 3 veces más largo a nosotros, ¿no? La verdad no sé, no lo quiero tomar como algo discriminatorio hacia nosotros. Pero le mandamos un saludo que nos está escuchando. Tampoco digamos... Después nos va a ver más tarde cuando mire la clase. No. Por esto de poner la chica por un lado, los chicos por el otro, me pareció un retroceso en nada. Fue fácil para organizarse, nada más. ¿Sí? Claro, dijo... con los números de teléfono y eso. No, porque por otra parte tenemos que andar en igualdad de condiciones. Yo tenía, en la Facultad de Derecho había muchas más mujeres que hombres en los cursos, y ahora no. Me da la impresión de que serán capaz que mis cursos, no tengo otra temperatura. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les pareció? Fíjense si hay alguna duda. Me gusta mucho la filmina de las chicas, mucho me gustó. Se las voy a robar. Sí, después se las voy a pedir a ver si me las pueden pasar y las subo al campus. Así es material de estudio para todos, si les parece. Ahí está la diferencia entre tener mujeres en el grupo. Claro, ahí se nota. Los hombres ninguno trabaja en esas condiciones, hacer esas cosas. No, está muy bien, me gusta. Aunque pueden tomarse 3 días y armar algo. Claro, con todo lo que leyeron no debe ser difícil, ¿no? Germán, ¿cómo lo ves? Es un poco más largo, ¿no? sé. Está bien. Parece que hay... El 4 está muy bueno. Perdón, el 7 está bueno. No, yo lo que quería decir antes es que si bien nosotros no hicimos filminas como las chicas, tuvimos, si no hablamos todos, tuvimos un debate interno bastante fuerte en el grupo de WhatsApp, estuvimos hablando bastante y nos pusimos de acuerdo en los puntos en común, y si bien hemos hablado solamente algunos, todos laburamos y todos leímos y le pusimos bastante pila a la cuestión. Está muy bien. Está perfecto. Mira cómo salió en defensa de la corporación. Corporativa, sí. Salió la defensa de la corporación masculina.
Está muy bien, está muy bien. No masculina, una cuestión grupal nada más. Grupal. En este caso tocó masculina, pero bueno, Exactamente. no nos corresponde a nosotros. Por imposición de David, no Claro, por claro. una cuestión de ustedes. Eso sí. Perdón, Ricardo, ¿puedo hacer una...? Sí, Germán. Me quedé pensando en lo que recién decía usted de por ahí la conveniencia de llevar esto ante los tribunales brasileños, en el caso del laudo 7. No sé, o sea, yo no sé si es... Por un lado lo veo bastante costoso y complicado a nivel operativo, de ir hasta Brasil y costear un abogado de allá y todo lo que sea. Después asumir todo el proceso judicial. Pero sacás uno, Pero sacás una sentencia de esas y se acabó el asunto. Después, yo, por supuesto que no tenía que hacerlo la fábrica de zapatos, pero si digo, pero no sé si... La UIA no tiene plata para pagarle un estudio brasileño y decir, señores, tienen que sacar un fallo como este. Pero no sé si sería tan fácil lograr un fallo judicial que remarque una falta de la administración pública brasileña, porque en definitiva es la administración la que tiene que incorporar o promover la incorporación de la norma que no está incorporada en los hechos del laudo 7, y acá le estás haciendo el pedido a los jueces. En cambio en el tribunal arbitral quizás al ser... O sea, tiene esta cosa media ambigua, de que por un lado es poco práctico porque no tenés ejecutoriedad, y por otro, al ser la cuestión más negociada a nivel diplomático y político, quizás en este caso, que justamente se trata de una falta de incorporación, me parece que me parece una vía más adecuada, la diplomática y la política, que la judicial. A ver, es muy probable que el caso para llevar a los tribunales brasileños no sea el del laudo 7. Hice ejemplo del laudo 7 porque eran 3 y 1 que faltaba. En la medida que solo un Estado falte para la incorporación, a ese Estado se le puede reclamar en los tribunales nacionales, digo, para decirlo de alguna manera. Pero esto tiene sus bemoles, seguramente. Yo lo que había pensado cuando lo estaba leyendo era que por ahí lo que hubiese convenido, porque Brasil siempre alega de que, bueno, al no haber plazo queda a discreción mío de cuándo lo voy a incorporar o no, por eso es que ahí le pone lo frena lo que es el tribunal, explicándole de que, bueno, que si bien es cierto, porque no está expreso un plazo para la incorporación de la norma obligatoria del Mercosur, que es a lo que se acordaron las partes cuando convinieron en la creación del Mercosur, yo ahí lo que pensaba y digo, bueno, estaría bueno que vean la forma de incorporar algún tipo de plazo, no sé cuál será el órgano encargado del Mercosur de hacerlo, y lo ponía en comparación con el artículo 1 del Tratado de Asunción, que era lo que hacían mucho mención en el laudo 4, justamente, que decían cómo extendieron, que decía que los estados se iban a hacer, se iban a encargar, dice, de lo que son, no, el 94, tienen que tratar de organizarse para que ya esto quede cerrado. En el laudo 4 hablaban de las medidas antidumping, y después lo extendieron hasta el 99. Lo extendieron 5 años más, o sea, porque todavía no se habían puesto de acuerdo los estados. Entonces digo, si pueden poner algún plazo estaría bueno también, y se evita todo esto. Claro, No, yo quería decir, sí, que respecto a lo que decía la compañera del plazo, más que nada del laudo 7, se creó la decisión 2002, 2002, si no me equivoco. Claro, la 2002 que debe salir por esa fecha, es la decisión que incorpora en la norma el establecimiento del periodo en el cual se va a incorporar en cada uno de los estados. Que después también se cumplió un poco, pero digamos, ahí por lo menos teníamos la fecha. El plazo, claro. En la cual los estados obligaban a incorporar. ¿Qué más? Yo tengo ganas de irme. Yo te quería preguntar algo antes de irte. Por favor. Última cosa. Me quedó la duda. No, todas las dudas que tengan, por favor, evacúenlas, me quedo todo lo que haya que quedarse. Encima ahora me puso el contador de nuevo ahí arriba, 6 minutos. Vamos, Alejandra. Bueno,
Dice, en el libro de Soto dice, esta jurisprudencia solo es aplicable al caso concreto. Entonces yo me cabía preguntar, digamos, el laudo y la interpretación de la normativa originaria y derivada del Mercosur. Digamos, aunque sea aplicable al caso, indefectiblemente guía digamos, la actividad en relación a la aplicación de las A ver, normas, ¿verdad? guía. El problema fue que la condición de tribunal ad hoc y la existencia de otros laudos con alguna contradicción generan que la doctrina no sea uniforme. Este es el problema central. Los laudos, que creo que son 9, creo que son los primeros en el marco del protocolo de Olivos, perdón, el protocolo de Brasilia, no son estrictamente de una doctrina uniforme. Justamente para esto apareció el Tribunal Permanente de Revisión, para unificar supuestamente la doctrina. El problema es que justamente al ser tribunales ad hoc, su doctrina es bastante limitada. Resuelven el caso concreto y tienen poco efecto de jurisprudencia para adelante, porque no obliga a los otros tribunales ad hoc a seguir por esa llegada. Claro. Y en general, como las conformaciones eran ad hoc justamente, cada una se conformaba a partir de un problema, cada uno que llegaba le quería poner su impronta al asunto. Y si son tipos como Ricardo Alonso García, hoy es el decano de la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid, que tiene un nombre, un prestigio y una cuestión. Bien, se sienta acá, esto lo debe haber hecho hace 20 años acá, en un fallo, pero se sentó en un laudo a resolver y el tipo le quiere poner su impronta a la cuestión. Y esa impronta va para un lado y la impronta del que viene después va para el otro. Y ahí es donde pierde en última instancia unidad la doctrina que sale de los fallos. Y por supuesto que no tienen efecto, solo tienen efecto en términos de cierta doctrina, y esto se debilitaba a partir de la composición ad hoc de cada uno de los tribunales arbitrales. Claro. Ricardo, Bueno, gracias. ¿No? Ricardo, Sí, Alicia. no, iba a decir que igual en el 7 el tribunal hace mención a algunos pasajes del laudo 4. Sí, ellos tenían una vocación de continuar, pero cada uno tenía una vueltita más de rosca que quería darle a partir de esta condición personal y del prestigio personal, digamos, en última instancia, que le daba la cuestión, ¿no? Ricardo, una duda. Emiliano. Si el protocolo de Olivos hubiera estado vigente en el momento antes del laudo 4, y Brasil elegía la opción de foro de la OMC, ¿el resultado del reclamo hubiera sido satisfactorio? Pareciera, che. No, lo tengo que leer esa cuestión, pero pareciera. Porque en el laudo en un momento lo invoca. A ver, en alguna medida también lo que hay es... ¿quién habló de la competencia? Creo que fue Alejandro. Cuando, digamos, cada uno de los tribunales intenta, por supuesto, validar el sistema jurídico en el cual está inmerso. Entonces, Mercosur utilizó y valorizó las normas jurídicas de Mercosur, y a OMC hizo exactamente lo mismo. Valorizó sus normas en contraposición a las de Mercosur. Y esto me parece que es lógico en cada uno de los sistemas. Por eso sí hay que, digamos, utilizar un sistema no se puede ir al otro. No se debería ir al otro. Pero cada uno de los sistemas, en alguna medida, lo que hace es también valorizar las normativas de ese propio... una valorización endogámica, digamos. Cada uno levanta lo que le es propio, en última instancia. Bueno, ahora sí.
Veo cara de sufrimiento, yo tengo ganas de tomar un café, tengo frío. Ustedes saben que yo estoy en un balcón, está vidriado, está todo cerrado, pero es un balcón. Con lo cual no tengo losa radiante porque en esta parte del balcón no hay, así que tengo un poquito de frío, pero nada. ¿Dudas? Las cosas que estamos viviendo en la facultad y esto colgamos después todo. Bueno, que Dios nos ayude. Chao Marcelo, chao chicos. Hasta luego.